Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325, del interior de la República Mexicana 01-777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Honorable público, ahora con ustedes, los tremendos productores de Factor 4 presentan ¿Quién es quién en las verdades? ¡Iniciamos! Nuevamente, en ¿Quién es quién en las verdades? Pero bueno, hoy vamos a mandarle un saludo allá a los Chairos, a Nino Canún, mi querido Nino. Un abrazo desde aquí. Ya no te vemos, pero bueno, ni siquiera el cabecita de algodón te deja entrar, pero pues haría las mañaneras, pero ni modo. Hoy me acompaña un hombre estadista, un hombre que conoce la información veraz, la información que realmente le aqueja a los mexicanos, a los morelenses, que conoce las entrañas de la pobreza, del desempleo, de la seguridad. Hoy nos acompaña mi amigo, mi brother, chinga. Ricardo, bienvenido a ¿Quién es quién en las verdades? Don Julio, pues con el gusto de estar contigo y de ambientar estos aromas tan gratos de esto que tienes sobre la mesa. Y bueno, pues a final de cuentas, salud. ¿Por qué no le trajeron un tequilita, algo? Pero bueno, pues estamos con todo gusto, Don Julio, para poder abordar el tema que nos trae. Hay muchos temas, como comentabas. Tenemos ya 38 años en el INEGI, 26 años en Morelos, y conocemos una realidad, calle a calle, colonia a colonia, localidad a localidad, y bueno, pues parte de todo el trabajo que realiza el INEGI en Morelos y que nos toca coordinar, y lo hacemos con todo gusto. Oye, ¿están en el censo 2022 o ya terminaron? No, continuamos. De hecho, estaba previsto hacer una cobertura total de los terrenos y de los productores a noviembre del año pasado. Sin embargo, estamos ahorita afinando una serie de aspectos de relación de la cobertura del terreno asociado con el productor y con la producción de los cultivos o las especies ganaderas. De ahí que tengamos que visitar a poco más de 20,000 productores en todo el estado, desde este lunes hasta el próximo 30 de abril, para poder dar esa precisión y poder salir a la sociedad con los resultados preliminares de este censo tan importante del sector agroalimentario en nuestro estado y obviamente en el país. Oye, ¿y qué conoceremos? El ciudadano común y corriente, así como yo, ¿qué conoceremos de ese censo? Mira, una de las cosas importantes es cómo es que la superficie agrícola, ganadera y forestal se ha estado explotando en los últimos tiempos, cómo es que se desarrolla, con qué tecnificación, o sea, si utilizan algún aspecto de transferencia tecnológica, si tienen trilladoras, si tienen tractores, cuáles son las edades de los productores, cuál es el impacto de la pandemia que tuvo en el aparato productivo del sector primario, y además qué cultivos se tienen, con qué instrumentos se desarrollan las actividades, y también cuál es el volumen, el destino de la producción, y bueno, una serie más de elementos, no solamente de los cultivos agrícolas, sino también de las especies ganaderas, y estamos abocados a identificar, por ejemplo, toda la superficie del cultivo de caña, o bien del cultivo de arroz, que en este caso para Morelos es identitario para nuestro estado, y bueno, una serie más de elementos que seguramente serán una base para tomar decisiones a las autoridades, a los especialistas y a los estudiosos sobre el fenómeno del sector primario en nuestro país. Esto quiere decir, acabas de decir que somos arroceros,
Morelos es arrocero. ¿Es mayor productor en arroz o en qué es mayor productor? Mira, tenemos una serie de primeros lugares en varias producciones. Este censo efectivamente nos va a dar cómo está la cobertura del total de la superficie y la producción, para saber cómo se ha impactado el suelo en materia del arroz. Sabemos, por ejemplo, que Emiliano Zapata había una gran cantidad de terrenos de cultivo de arroz, pero ahora se ha transformado en área urbana. Entonces, todas esas modificaciones las estamos captando ahora a través de elementos muy actualizados como imágenes de satélite, como trabajo en dispositivos de cómputo móvil, para poder asociar el terreno con el productor y lo que realiza en ese terreno. Y no necesariamente es el dueño del terreno, sino es la persona que interactúa con la tierra y de ahí obtiene el sustento que nos da de comer todos los días. Decía, ahorita tocaste Emiliano Zapata, decía un expresidente municipal, ya falleció, decía, yo tenía mis tierritas, les metí frijol y no me dieron, les metí maíz y no me dieron, les metí caña, no me dieron, pero que les meto el metro y que me da para las unidades habitacionales. Entonces, a eso voy. Esos terrenos que antes se ocupaban para sembrar, que hoy son urbanos, se han convertido en viviendas, se han convertido en zonas urbanas donde hemos estado, le estamos dando preferencia a la urbanización más que a lo que es toda la cuestión agropecuaria. Tienes razón, Ron Julio, porque sobre todo, y dado la ubicación de nuestra entidad, podemos comentar ahorita que, por ejemplo, para el 2020, Morelos tuvo 1.971.520 habitantes a las 0 horas del 15 de marzo de 2020. Tenemos 1.927 localidades, de las cuales 1.545 son habitadas, y ahí viven ese 1.971.000 morenses. En la actualidad ya superamos los 2 millones, y todo eso va identificando cómo es que el suelo tiene la vocación a la cual se debe, y en este caso esa transformación de áreas productivas del sector primario en pues, construcción de viviendas y todo el requerimiento de la presión de las personas que llegan a Morelos como inmigrantes, o bien de las personas que quieren una segunda vivienda para estar en vacaciones, en fines de semana, y bueno, todas estas características se tienen por parte de nuestro estado y que estamos abocados a identificar a través de los censos, censo de población, censo económico y censo agropecuario, para poder reflejar esa realidad. Oye, mi querido, en la información que han recabado en estos meses, ¿ha decrecido la producción agropecuaria en Morelos? Estamos para finales de marzo, principios de abril, vamos a dar a conocer los resultados preliminares. Ahorita están en proceso, estamos identificando que hay algún crecimiento. Por ejemplo, cuando tú ubicas el nopal, lo ubicas en el norte del estado, en Tlalnepantla, en Totolapan, en algunos otros lugares, pero hay un cambio de vocación del nopal hacia el aguacate, por la rentabilidad del aguacate. Entonces estamos identificando ese fenómeno, y también otro en materia del arroz, como comentamos hace rato, que hay una menor superficie de cultivo de arroz. Ha decrecido. Ha decrecido un poco el cultivo del arroz por superficie. Ahorita lo que estamos haciendo es cruzando la información para poder obtener los resultados y entonces dar a conocer y hacer los comparativos con todas las mediciones que se tienen, con el censo anterior que se levantó en el 2007, hace 15 años, o hace poco más de 15 años, y todo esto forma parte de un nuevo acervo de información que nos va a permitir ubicar la realidad que tenemos en esa materia. Oye, pero bueno, del 2007, más de 15 años, ¿sí? Se veía o se visualizaba un decrecimiento en la cuestión agropecuaria, o habíamos crecido o nos manteníamos. Con respecto de las mediciones del sector agropecuario, las últimas dos, por ejemplo, hubo una ligera disminución de la superficie cultivada, o bien que se dedica a las especies ganaderas o al aprovechamiento forestal.
Hubo una ligera reducción, sin embargo hubo una alta tecnificación, es decir, tenemos agricultura protegida, la cual requiere de menos superficie y con la tecnificación que tienen, su productividad es más elevada. De hecho, tenemos récord a nivel nacional de la producción de pepino que, por ejemplo, en Huacalco, en estas naves de producción de agricultura protegida, tenemos pepinos de exportación y algunos otros lugares en donde, por ejemplo, ahora las berries o los higos también se convierten en un elemento de comercialización al exterior. Entonces está esa transformación que poco a poco estamos detectando a través de estas actividades que nos van a llevar a tener mucha precisión por municipio de cómo es la vocación agroalimentaria, a qué se dedican, cuántas personas y bueno, una serie más de elementos que es parte de lo que estamos realizando ahora. Una pregunta, en 2007 éramos, ¿en qué surgíamos en la cuestión agropecuaria? Bueno, teníamos poco más de 62,000 productores ubicados en todo el estado y había la producción de caña de azúcar, tenía una ubicación extraordinaria, igual que el jitomate rojo, el jitomate saladet. En algunas regiones se podían ir diferenciando, sin embargo la característica más importante por la superficie sembrada y cosechada son los de caña de azúcar que surten al ingenio de Emiliano Zapata en la zona centro-sur del estado o en la zona oriente a Casasano y en algunos casos inclusive a Tencingo en Puebla para poder procurar esa comercialización del producto. Tenemos frijol y tenemos algunos otros, por ejemplo el pepino, que también es importante, pero el aguacate está surgiendo como una especie cultivable de mayor impacto en las zonas agroalimentarias en nuestro estado. El aguacate, por ejemplo, se me hace, aparte de Estados Unidos es un gran consumidor de aguacate. ¿Ese se da más en la zona norte o el estado de Morelos es propicio a cualquier región para poderse dar? De acuerdo a las características propiciatorias del buen desarrollo del aguacate, es en las partes más altas, que tienen una temperatura no tan alta como en el centro y sur del estado. De ahí que, reitero, en Tlalnepantla, en Totolapan, en estos lugares están identificándose esa conversión del nopal en aguacate y en algunos otros lugares de arroz en higo y algunos otros elementos que estamos identificando porque tenemos la posibilidad de hacer un comparativo terreno a terreno, municipio a municipio y para poder dar a conocer los resultados con esa confiabilidad en los datos que vamos a publicar. Oye, es muy interesante porque lo que sí es bien cierto, yo no sabía que éramos pepineros, cabrón. Entonces, ya Morelos ya es pepinero también. Cuestión que antes se daba en otros estados. El aguacate Michoacán era el número uno, ¿no? Es número uno en la producción de aguacate. Así es. Qué bueno que hoy ya en Morelos se esté generando esta nueva situación. También conoces en estos censos si se está utilizando nueva tecnología. Por ejemplo, si hay el gobierno federal o estatal los está apoyando con la tecnología para que puedan generar un mayor cosecha y demás. Sí, desde luego, dentro del cuestionario que aplicamos, tenemos que preguntar cuáles son los apoyos que reciben por parte de qué instancia, si es federal, estatal o municipal, y en qué insumos, es decir, si es fertilizante, si es semilla mejorada, o bien si son algunos créditos para tractores o para trilladoras o algún otro elemento que permita mejorar la productividad. También hacemos esa pregunta de manera que se va a poder actualizar la serie de información en materia de la tecnología utilizada para esta producción. Oye, mi querido Ricardo, algo que yo veía es que el campo mexicano es de los más devastados en cuestión de que llegan los grandes las grandes tiendas, ¿sí? Y llegan y les compran en una miseria sus cosechas a la gente. Hoy por hoy, ¿sí?, que ustedes están recorriendo
los campos, están recorriendo las zonas agrícolas, también están levantando un censo de cómo viven, de cómo realmente las condiciones de los campesinos en Morelos. Desde luego, una condición obligada que tenemos en materia de levantamiento de este tipo de censos es identificar el perfil sociodemográfico de las personas a las que visitamos. En este caso, visitamos localidades de 15,000 y menos habitantes en recorrido total. O sea, todas esas localidades fuimos recorriendo, son más de 1,400, y también recorrimos a través de directorios las localidades de más número de habitantes, pero que tenemos la referencia de que es un productor. Entonces, podemos ir a hacer estos operativos para poder identificar cómo es que se desarrolla la actividad, cuáles son las características, inclusive las edades, si asiste a la escuela, y una serie más de datos complementarios para tener el perfil sociodemográfico de la producción agroalimentaria en materia de los habitantes dedicados a esta actividad. Hace algunos años, mi querido Ricardo, salió un reportaje donde los padres o los hijos de los que iban a cortar la caña de azúcar los metían en lugares así como para dormir al estilo antiguo, como esclavos, y ahí estaban los hijos. Perdón, y los propios hijos menores también andaban haciendo eso. Todo eso ya lo podemos identificar, si sigue existiendo o no sigue existiendo, o cómo va, o se cierran y no les dan acceso. No, tenemos la obligación de visitar todas las localidades donde haya alguna actividad económica, en este caso el sector agroalimentario, y donde tenemos las barracas de los cortadores de caña o de los recolectores de angú, de aguacate, de limón. Los tenemos que visitar, y ahí es donde aplicamos los cuestionarios, pues son las personas que explotan el terreno. Y de ahí tenemos ya la identificación de cómo es que se va comportando la ocupación y desocupación de esas localidades, porque hay localidades que fueron históricamente muy, muy importantes para la llegada de personas contratadas para la recolección de angú, por ejemplo, en las Basileras, a un lado de Tequesquitengo, y ahora ya se convirtió en una localidad, es decir, ya hay habitantes con residencia habitual ahí. Y esto tiene que ver con esa dinámica que captamos a través de los censos y que podemos acceder a información de cómo se va transformando la sociedad, en este caso, de llegar como recolectores de algún producto agrícola a ser ya habitantes en el lugar, pues es un punto muy interesante. Una localidad que se crea en el 96-97 fue la localidad de La Longaniza, así se llamó originalmente. Sin albur. Desde luego, ese fue su nombre que le pusieron las autoridades. Eran cortadores de caña del norte de Guerrero, ubicaron entre Olintepec y Tenestepango esa localidad, y después ya tuvo otros nombres, de manera que ese fenómeno de la dinámica demográfica a partir de la actividad económica es parte de lo que podemos dar seguimiento con toda la información. O sea que los de La Longaniza agarraron el lugar y ahí se quedaron. Y después le cambiaron el nombre. Pero bueno, los de La Longaniza se asentaron ahí. Sí, ahí fue ahí en La Longaniza se asentaron. Su lugar de residencia. Pero bueno, oye, y en ejemplo, en ganado, ¿cómo va Morelos? ¿Decreciendo, va creciendo, va decreciendo? ¿Cómo va? Mira, tenemos una característica muy interesante sobre la producción de porcinos. Hay una serie de granjas de gran capacidad de producción, y en algunos casos exporta la carne de los cerdos, obviamente a otros países y también a otros lugares de consumo, y esa es una de las características que tenemos en el estado. Sin embargo, algo que también estamos observando es la disminución en los hatos de caprinos, de cabras, de borregos también. Entonces estamos dándole ese tratamiento para que identifiquemos cuántas cabezas de ganado, para cuál fin, si es de engorda, si es de reproducción, producción de leche, y una serie más de
de elementos que a través de los cuestionarios captamos y que cuando se den a conocer los resultados tendremos la oportunidad de tener la serie actualizada. En materia de seguridad abigeato, ¿también lo podemos conocer a través de este censo o no? Desde luego tenemos también las afectaciones a la producción. Una de ellas es precisamente estos robos de las especies ganaderas, y bueno, se tiene cuantificado el impacto que se tiene a través de este tipo de fenómenos que resultan, y en dónde y cuáles son el modus operandi, y bueno, una serie más de elementos para poder conocer en detalle lo que afecta a la planta productiva agroalimentaria en el estado. Oye, mi querido Ricardo, ya ahorita, por ejemplo, que hablamos de abigeato, de seguridad, el INEGI tiene su dato, ¿y qué hace con ese dato? Por ejemplo, dices, se roban en Morelos 50 cabezas de ganado, 50 vacas, 30 chivos, ¿qué hacen con esa información? La obligación que tenemos como instituto, primero que nada, es cumplir con el objetivo, con la misión institucional de proveer al cualquier usuario, ya sea federación, estado, municipio, estudiante, académico, investigador, la información de acuerdo a un calendario que se publica cada 6 meses y que accede a la información con características de gran detalle conceptual, metodológico, y es un reflejo de lo que sucede en la realidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que el trabajo que hacemos en campo es de lo mejor, con alta confiabilidad. De ahí que contratemos personal con un perfil muy específico, con experiencia, con perfil académico, y además, si ya ha desarrollado actividades con nosotros, que haya tenido un buen desempeño. Y es así como entramos a dar los datos, lo que comentábamos hace rato, el dato de población, el dato de censos económicos, pero lo más relevante es lo que se puede hacer con esos datos. Nosotros damos cursos, talleres, acompañamiento de proyectos, estamos próximos a dar a conocer a través de rueda de prensa unos proyectos que desarrollamos con gobierno del estado, muy importantes, gracias a la inquietud de algunos secretarias, para poder desarrollar estos instrumentos, y estaremos ya prestos a poder dar a conocer estos elementos para que sean de propiedad social y sean utilizados en materia. Pero social. A mi pregunta más expresa, tú, INEGI, tienes los datos, cuántos chivos, cuántas vacas, cuánto esto. Tú no le dices, por ejemplo, a la Comisión de Seguridad Pública, hey, ahí te va esto para que lo cheques. Sí, claro, lo tenemos. Cuando se publica, tenemos la obligación de atender a los usuarios estratégicos. Cada vez que publicamos datos sobre seguridad, por ejemplo, sobre victimización, el receptor directo de las publicaciones, además de darlo a conocer a todo el país y a toda la sociedad, es el comisionado estatal de seguridad, el fiscal, secretario de gobierno, los presidentes municipales y bueno, todas las instancias que participan en ese tema. Igual en la actividad económica, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, en materia de ocupación y empleo, también es una de nuestras usuarias estratégicas más asiduas, la secretaria Cecilia Rodríguez. Ahora con el Censo Agropecuario trabajamos de la mano con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario. En diciembre tuvimos una sesión que finalizaba la etapa operativa. Ya les tienen oficios tanto SADER, el representante en el estado, como la secretaria Katia, oficios dándoles a conocer en qué etapas estamos. Entonces damos a conocer la información lo más posible y a cualquier instancia, y la que nos pide asesoría, acompañamiento, estamos en disposición de poder hacerlo. Me dices que por ahí de marzo ya tendremos toda la información del censo agropecuario. Los resultados preliminares. Entonces, desde luego. Bien nos vienes y nos comentas. Sí, los damos. Y le informas a la sociedad cómo estamos. Sí, y fíjate que algo importante es que no solamente va a ser el dato. El dato es una referencia descontextualizada.
Es decir, tú observas datos a cada rato en cualquier red social o en Facebook o en radio o cualquier lugar y te dan chispazos de información. Para convertirlas en información tienes que darle contexto. Entonces, si yo te digo que 2.2% es la tasa de desempleo para el mes de octubre del 2022, te tengo que decir cuál es el cálculo, el pronóstico de población de 15 y más años de edad para saber que ese 2.2 representan 18,000 personas que no tienen empleo en ese mes o en ese trimestre. Entonces ya lo convertimos en información. Sin embargo, nosotros todavía somos más acuciosos en esa parte para convertirlo en poder, y de ese poder podamos identificar y comprender sistémicamente la realidad y poder incidir en ella. Por ejemplo, si tú tienes el dato convertido en conocimiento, en comprensión de la realidad y eres una autoridad, tus decisiones se convierten en política pública que impacten el bienestar de la sociedad. Si eres académico, pues te apropias de la información y generas modelos y una serie de elementos para poder incidir desde la academia en esa realidad. Si eres inversionista, pues decides invertir tus recursos para generar ciclo económico, y todo eso es parte de lo que hacemos desde hace mucho tiempo y que forma parte de las características del INEGI. Oye, mi querido Ricardo, ya tenemos 5 minutos, ya me está corriendo aquí la nenis. Y se te está acabando también pero, a ver, el elixir. El elixir de la vida. Pero, a ver, ya nada más para 2023. ¿Qué tienen para 2023? Además del censo agropecuario, tenemos 59 programas a desarrollar en este año, de los cuales es muy importante identificar que cada uno de estos programas tiene una o más resultados, es decir, lo puedes consultar a través de tabulados, a través de sistemas de información. Si, por ejemplo, Factor 4 se convierte en un usuario estratégico y nos permites que te capacitemos en el manejo de sistemas de información, requerimos de 15 de tus horas para que sepas, conozcas y relaciones más de 200 capas de información en donde se puede crear un nuevo conocimiento. Entonces tenemos estos programas económicos, son 19, vamos a levantar, entre muchas otras cosas, la encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnología en los hogares, que hacemos cada año. En materia sociodemográfica vamos a levantar la encuesta nacional de la dinámica demográfica, además de la de ocupación y empleo y del conteo de población que inicia sus primeras etapas para el 2025, en las estadísticas vitales de nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, y módulos específicos sobre la lectura, práctica y ejercicio físico. Después en censos de gobierno levantaremos los censos de gobierno, de derechos humanos, de impartición de justicia, de procuración de justicia, los poderes legislativos estatales, también levantamos este censo. Este año nos corresponde levantar el censo de gobierno municipal. Los 2.465 municipios en el país van a ser visitados por personal del INEGI para poder captar cuestionarios y dar a conocer en qué situación se encuentra cada uno de estos municipios. Pues yo te digo, que aún los de Morena. Y bueno, también en materia geográfica tenemos una gran cantidad de proyectos a desarrollar, y algunos son de interés nacional, es decir, son prioritarios, y por eso es que desarrollamos todas estas entrevistas y dar a conocer al público que una persona del INEGI va a estar siempre identificada con este tipo de credenciales o unas credenciales más grandes, y que pueden comunicarse al 800-111-4634 para que puedan preguntar por la persona que está enfrente de tu negocio, de tu vivienda, de tu oficina, y te puedan confirmar que es una persona adscrita al INEGI y que tiene la facultad de poder interactuar contigo en información para que nosotros podamos captarla y obligarnos, porque es una obligación institucional, a preservar la confidencialidad de toda la información para que no haya un uso inadecuado de los datos, y eso es algo que protegemos de manera impresionante. Hace 1 año, 2 años, no recuerdo, se corrió un rumor de que andaba un muchacho
y que no era del INEGI, y no sé qué, y que creo que lo querían hasta linchar, algo así. No sé si te tocó ese asunto, fue por ahí de diciembre, me acuerdo, noviembre, diciembre pero no me acuerdo si hace 2 años creo que fue. Sí, ha habido varias situaciones que hemos atendido. En algunos casos son fotografías de camionetas con el logo, eso, y damos a conocer todo lo que sucede en esos casos. Son fotografías recicladas de hace mucho tiempo y que no tienen nada que ver con la realidad. Siempre invitamos a todos los informantes a que verifiquen la identidad del personal y que nos ayuden a aplicar los cuestionarios para poder pues hacer nuestra chamba. Y por ejemplo, en el censo de población tuvimos que contratar más de 5,000 personas. En el censo agropecuario el año pasado más de 580 para poder hacer todo el trabajo, y esta información invitamos a todos a que se utilice, se aproveche, se explote, porque es un reflejo de la realidad con instrumentos de muy alto nivel de confianza para poder captar esa realidad y convertirla en información. Ricardo, yo quiero información. ¿Cómo accedo a ella? Hay varias maneras. Una de ellas es en nuestras oficinas, aquí en Plan de Ayala 501, en la Plaza Arcos Cristal, en el segundo piso tenemos un centro de información. De las 9 de la mañana a las 4 de la tarde tenemos promotores que pueden recibir a cualquier persona interesada y el tema que sea necesario, y tenemos acceso a internet para que por la vía que sea necesaria podamos atender sus requerimientos. También lo hacemos a través de los boletines de prensa cuando concluyen los proyectos. Ayer, por ejemplo, dimos a conocer los datos sobre la actualización de la unidad de medida y actualización, que es una referencia muy importante que tenemos en el país para una serie de aplicaciones, y tenemos también la posibilidad de hacer talleres, ya sean virtuales o presenciales, para el uso y manejo de la información. La asesoría, por ejemplo, ayer acabo de atender una solicitud de Lorena, la directora de Mujeres Cuernavaca, sobre violencia o victimización comunitaria. Y así estamos atendiendo de manera frecuente a secretarios, secretarias y también a cualquier estudiante que quiera conocer algún dato, tanto del país como del estado o del municipio, y estamos obligados a proporcionarse. Mi querido Richard, tenemos ya menos de 5 minutos, te voy a hacer unas preguntas y me vas a contestar lo que se te venga a la mente, ¿ok? Datos. Referencia. Población. Realidad. Estadística. Obligada. Vivienda. Hogar. Índices. Mediciones. Seguridad. Flagelo. Violencia. Atención inmediata. Organismos. Necesarios. Censos. Cualidad indispensable. Información. Referencias contextualizadas. Transparencia. Obligación de las instituciones. Infraestructura. La necesidad para desarrollar actividades. Economía. Ciclos que benefician a la sociedad. Gobierno. Ente obligado para la sociedad. Comercio. Bondades permanentes en la actividad. Recuento. Necesario para conocer y ubicarnos en la realidad. Y las 3 últimas preguntas que te voy a hacer. ¿Sí? Bueno, van a ser 4. Morelos. Maravilla. Margarita. Querida amiga. Rabín. Usuario de la información. Uriostegui. Excelente colega. Mi querido Richard, con esto vamos a terminar quién es quién en las verdades, pero nos vas a tener que volver a visitar para que no veo que todavía, yo creo que ni siquiera nos hablaste de la mitad de todavía lo que viene para el 2023, todo lo que va a realizar el INEGI, y que realmente muchas veces la sociedad no utiliza esta información. Por eso puse información, porque yo creo que la información, quien tiene la información, tiene todo a sus manos. El hombre informado, el hombre que realmente busca esa información, empieza a generar las estrategias para poder tener
todo al alcance de sus manos. Y hay que aprovecharlo. De hecho, un presidente del INEGI, Carlos M. Jarque, comentaba que era lamentable que hubiera sociedades donde no hubiera información, pero doblemente lamentable que haya sociedades donde hay información y esta no se utiliza. Entonces la invitación a todas y a todos es acercarse al INEGI, a entrar a la página www.inegi.org.mx y poder contar con toda la información para una buena toma de decisiones y mejorar nuestra inserción en la realidad que es cotidiana y que nos beneficia a todos. ¿Algún teléfono, mi querido Ricardo, donde le digan INEGI, aquí te podemos informar, aquí podemos ayudarte? ¿Tiene algún teléfono INEGI? Desde luego es el 800-111-4634. También es para atender cualquier petición que tengan, es una central nacional de llamadas para que se pueda identificar, nos la mandan y hacemos ya el conecte para poder pues atender cualquier requerimiento. Insisto, hay autoridades municipales, estatales, federales, en este caso INMujeres y todas las instancias que requieren información, las atendemos y son frecuencia diaria, digamos, que tengamos que atender cualquiera de sus requerimientos. Oye, ya nada más para terminar, si llega alguien del INEGI a mi casa, yo tengo la obligación de contestarle, no tengo la obligación, soy simplemente un participante. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y qué llamado le harías a la ciudadanía a que participe y que de repente no vea a la gente que va a recoger esa información, no la vea como un enemigo, no la veo como que a lo mejor viene a robar o viene a hacer algo? Algo muy importante es que el marco legal es obligatorio el hecho de entregar información tanto por parte de las personas, los habitantes en el país, como de los dueños de empresas y las autoridades están obligadas a entregar información al INEGI. Por otra parte, es muy relevante confiar en el instituto. Tenemos una trayectoria muy grande, vamos a cumplir 40 años el 25 de enero de existir en el país, y esos 40 años han sido una muy buena oportunidad para elevar la imagen y el prestigio institucional a partir de la confidencialidad y reserva de toda la información que nos ofrecen todos los ciudadanos. Ahorita, en este momento, hay personal del instituto en campo captando a través de cuestionarios. Insisto, identifiquen bien a la persona, pueden hablar al 800-111-4634 dándole el número de credencial y les van a decir quién está y a qué programa adscrito está. De manera que a partir de esa confianza podamos tener pues la posibilidad de interactuar con los informantes y hacer nuestro trabajo. Pues mi querido Ricardo, fue un placer tenerte aquí. Vamos a tenerte próximamente y vamos a conocer no solamente el estatus del Censo Agropecuario 2022, sino ya tendremos también algunos otros datos, no sé si en seguridad de población o en qué más podamos tener esos datos y darlos a conocer a la gente que nos ve. Pues fue un placer, mi querido Ricardo. Esos chairos, esos fifís, ahí se ven. ¡Vámonos!